Muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. Qué bueno es poder llegar a ustedes a través de esta programación de Palabras de Vida. En este set, el día de hoy, en esta tarde, nos acompañan los pastores Pablo Velandia y Manuel Martínez Capellán, en el cual nos van a estar saludando. Y una vez más, bienvenidos a la programación de Palabras de Vida. Pastor Pablo Velandia con nosotros. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos, buenas tardes, pastores. Es un gozo poder estar en este lugar para transmitir una vez más el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Quédese con nosotros, Dios tiene bendiciones grandes para todos en esta tarde. También con nosotros nuestro amado pastor Manuel Martínez Capellán. En esta tarde nos quiere saludar en esta bendición espiritual. Pastor. Amables televidentes, Dios les bendiga copiosamente en esta tarde. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar con ustedes en sus hogares a través de este medio, llevándoles siempre bendiciones en su hermosa palabra. Gracias por sintonizarnos, Dios les bendiga y bienvenidos sean todos en esta tarde a nuestra sintonía. También, mis hermanos, decirles que estamos en la programación, en esta emisión especial de Palabras de Vida, llegando a ustedes con el auspicio de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de lo que es el Rocío, Lagos 1 y la iglesia allí ubicada en Las Villas. Queremos dar las direcciones de nuestros cultos, pastor, así es que vamos a dar iniciando a la iglesia del Rocío. Pastor Pablo Velandia. Gracias, pastor. Estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Allí nos reunimos los días martes y jueves a las 7 de la noche. Nos estamos compartiendo la palabra del Señor. A través de ella Dios edifica nuestras vidas, así que le esperamos. También los domingos, nuestras reuniones a las 9 de la mañana, escuela dominical, clase bíblica para toda la familia, para los hogares, para los jóvenes, adolescentes, niños y todas las personas que nos quieran acompañar. Hay un culto evangelístico también a las 4:30 de la tarde. Lleve los enfermos, Dios obra maravillas. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. También le recordamos que para oración y consejería hay una línea disponible, 695-7997. Les atendemos con muchísimo gusto y para nosotros es un gozo que usted nos acompañe en nuestras reuniones. También tenemos iglesia allí en Lagos 1, pastor Manuel Martínez Capellán, con la dirección y de los cultos que son de poder y bendición. Pastor Manuel Sí, Martínez le estamos Capellán. invitando a nuestros amables televidentes allí en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1. Allí tenemos reuniones los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Los días martes tenemos el culto de oración. Igualmente es el jueves, culto de predicación de la palabra de nuestro Dios. También los domingos tenemos dos reuniones importantes, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, reunión familiar en las horas de la mañana y en la tarde culto evangelístico para que usted lleve los enfermos, lleve sus amigos también para que reciban la palabra de nuestro Dios. Calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1. Hay un lugar especial allí para usted, para que usted se goce en el Señor y sea lleno de las bendiciones de nuestro Dios. Puede llamarnos, tenemos una línea telefónica donde estamos atendiendo su llamada, 637-4713. Te invitamos para que nos visite en nuestra congregación. Calle 26, 1184, barrio Lagos 1. También estamos ubicados allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18-5262. Nuestra línea telefónica 649-2754. Tenemos los cultos el día martes, culto de oración, donde buscamos la presencia del Señor. El día jueves, enseñanza bíblica a las 7 de la noche. Y el día sábado hemos iniciado, pastores, unos cultos especiales a las 6:30. Todos los sábados a las 6:30, cada uno de los ministerios unidos con un propósito. Y el día domingo, dos preciosas reuniones. En la mañana, 9:30 de la mañana, reunión familiar. Y en la tarde, 5:30, culto evangelístico. Recordarles, mis hermanos, que tenemos línea telefónica
2754. Estamos llevando temas de interés, temas de bendición, Pastor Pablo, Pastor Manuel, y queremos también llegar a ustedes tomando como base ese propósito en el ministerio de Jesús y su propósito, y hoy queremos llegar con un tema especial que es sobre la Gran Comisión, y nuestro amado Pastor Pablo Velandia va a leer el texto base para esta enseñanza en esta emisión de Palabra de Vida. Pastor Pablo Velandia, con la lectura de la palabra del Señor. Con mucho gusto para todos ustedes. La escritura dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Qué bueno es poder nosotros llegar a ustedes con la programación. Precisamente vamos a hablar sobre la Gran Comisión, y vamos también a decirles que tenemos nuestras redes sociales, lo que es en Facebook, nuestro fanpage Palabras de Vida, nuestro correo electrónico palabrasdevida.mmm@gmail.com, y nuestro canal en YouTube, que es también donde están apareciendo todas las emisiones de las transmisiones que se hacen a través de Palabras de Vida. Usted puede también ingresar a ellas y gozarse en esta bendición. Quiero decirles también, mis hermanos, que estamos en esta serie hablando de esa Gran Comisión, el cual vamos a desarrollar, Pastor Manuel Martínez Capellán, hablar de ese propósito en el discipulado, hablar de esas señales que seguirían a aquellos que confesaban y estaban con el Maestro. Pero vámonos también a una pausa y decirles que en unos minutos, no se despegue la señal, volveremos con Palabras de Vida en este gran tema, la Gran Comisión. Y continuamos en la programación de Palabras de Vida. Pastores, estamos llegando, amigos televidentes, en esta tarde con este gran tema, la Gran Comisión. Pero Pastor Manuel Martínez Capellán, Pastor Pablo Velandia, ¿qué es la Gran Comisión? Para aquellos que nos ven en esta tarde, ese mandato que el Señor dejó. ¿Podemos hablar un poquito más de ello? Pastor Manuel Martínez Capellán. La Gran Comisión es el tema que nos compete en esta tarde, hablar acerca de esa ordenanza, de ese mandato, de esa encomienda que Jesús le dio a sus apóstoles
y ellos nos traspasaron a nosotros esa encomienda, ese mandato, esa ordenanza, porque aquí tenemos la palabra que dice id, eso es imperativo, id por todo el mundo. Ese id denota que es imperativo, también que es una actitud de mandato que hay que cumplir con esa gran comisión que Jesús ordenara a sus apóstoles y obviamente a nosotros a través de ellos. Entonces, ese imperativo, ese mandato, esa ordenanza, esa comisión, como iglesia que somos, debemos y tenemos que cumplirla siempre para bendición de las almas, de la gente, de los perdidos que no conocen al Señor, pastores. O sea que en un momento, en ese propósito, precisamente cuando hablábamos de Jesús y el propósito en su ministerio, no solamente cuando el Señor fue a la cruz y murió, Él resucita, pero la obra del Señor todavía no acaba ni ha acabado. Y Él encomienda y hace este énfasis en la gran comisión, Pastor Pablo, que queremos de pronto hablar en esta tarde un poquito más. La obra de Cristo trasciende al tiempo y a la eternidad. Y el mensaje de Dios a través de la Biblia siempre ha sido esa obra de Cristo. Y en algún mensaje pasado habíamos hablado sobre el trabajo que el Señor vino a realizar. Y cuando leemos, nosotros sabemos que la obra de redención, la obra que Cristo hizo, es una obra completa, es una obra perfecta. Mas Él hizo una parte. Él compró, Él pagó el precio, Él dio su ejemplo, Él dio su vida. Y luego, después de cumplir lo que Él tenía que hacer con su parte humana, con su parte de venir a esta tierra, dice la palabra de Dios que entre otras cosas que Él hacía, sanar enfermos, libertar cautivos, darle comida a la gente y hacer tantos milagros de los cuales hablamos, también dice la palabra de Dios que Él llamó a unos apóstoles, llamó a unos discípulos para varias cosas específicas. Primero que todo a la salvación, para que le creyeran, porque todo aquel que en Él cree es salvo y no se pierde, como dice la palabra de Dios. Pero luego también dice la Escritura que los estuvo preparando durante todo su tiempo, a medida que Él predicaba, a medida que Él iba llevando la palabra y acercándose a morir por nosotros, a consumar esa obra de redención, Él fue preparando a un grupo de pastores, de hombres, de siervos, de apóstoles, para que luego encomendarles esta tarea de la cual el pastor capellán nos hacía mención. Pastor, precisamente en este texto de Mateo capítulo 10, verso 1 al 4, quiero leer también esta porción, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice que llama a sus discípulos, pero de ellos escoge a 12, los capacita y les da algunas ordenanzas, Pastor Manuel, que precisamente en el texto que leyó el pastor Pablo, en esa autoridad delegada, precisamente cuando él los convoca, o más, puedo decir con seguridad, después de convocarlos y que el Señor resucitó, dice que apareció a ellos y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y les dio autoridad en esta gran comisión. Y le encomienda la gran labor, la gran tarea, porque es una gran labor, es una gran tarea, como hemos escuchado en esta tarde. Primeramente vino una preparación de parte del Señor para con ellos. Jesús le prepara, les advierte, hay una advertencia, les advierte, le prepara, y luego de que asciende al cielo, como ya leímos hace unos momentos, entonces les comisiona la gran tarea de llevar el mensaje al mundo entonces conocido. Pero Jesús le dijo: quedaos en Jerusalén, dijo el Señor, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque a veces pues hay personas que piensan que es así, nada más como por ser así, pero hay una preparación con anticipación para cumplir con este mandato, con esta ordenanza, con esa gran comisión que Jesús ha implantado en su palabra y que ellos obedientemente hicieron en bien de la obra de Dios. También le habló del sufrimiento, de lo que venía, de lo que sucedería. Por eso le preparó, como dice el pastor Joaquín Jerez, le preparó, le comisionó, lo capacitó
y luego que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a cumplir con el mandato del Señor. Pastor Pablo, de esa gran comisión les promete el Señor un respaldo, porque en esas palabras de Mateo dice: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese respaldo podemos de pronto ver algunos puntos donde ellos empiezan a desarrollarse y empiezan en esa capacitación, no en unas palabras, sino ya directamente en el mismo ejercicio de la obra del Señor. Pastor Pablo. Perfecto, pastor y amigos, la tarea no era una tarea fácil, ni lo es, pero lo que nosotros vemos es que el Señor no los dejó desprovistos. El Señor no los envió a hacer una tarea difícil y al mismo tiempo, bueno, los mandó con las manos vacías, con los brazos cruzados. El pastor Manuel hacía mención de que el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y el texto que leímos en Marcos 16:15 en adelante dice que el Señor los envió y dice: les dio poder de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer maravillas, de poner las manos sobre los enfermos y estos sanarían, y de predicar el evangelio con poder, porque el evangelio es el evangelio de poder. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Señor los envía y nos envía, pero nos envía con un equipo, nos envía con unas herramientas y sobre todo con una promesa de respaldo que es maravillosa, porque su promesa nunca falla, nunca ha fallado. El Señor todavía respalda a sus siervos que, obedeciendo a esa comisión, a ese llamado, estamos en el mundo predicando el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Pastor Pablo, me impacta precisamente esta porción allí en Lucas, que hace referencia a ese mandato que les hace el Señor. Dice que en Lucas capítulo número, Evangelio de Marcos, terminando el texto, el verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Pastor Manuel, evidentemente, o sea, que cuando hubo el respaldo, hubo señales que seguían esta gran comisión. Evidentemente que ese llamamiento tiene que verse reflejado, obviamente, en las señales. Dice la palabra que las señales seguirán a los que creen. No es que los que creen siguen a las señales, porque hoy en día se ha tergiversado el texto del texto y el contexto del mismo texto, porque la palabra es: y estas señales seguirán a los que creen. Pero hoy en día es: y las señales, los que creen siguen a las señales. Entonces vemos el cumplimiento de lo que Dios le habló en Cristo Jesús a ellos, de que las señales le seguirían, de que inclusive cosa mayor que la que Cristo hizo, dice la palabra, que ellos harían en su nombre, cosas hermosas que ellos harían en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo por mano de ellos, y aún en nuestros días, Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas cuando somos obedientes a esta gran comisión, a este gran llamado, a lo que Dios ha establecido por su palabra en beneficio de las personas, de la gente, de las almas que no conocen al Señor. Es importante, como dice el pastor Joaquín Jerez, que las señales sigan a los que creen. Y yo digo que obviamente para mí que la señal más grande que puede una persona recibir es cuando hay un cambio internamente en su vida, un cambio interno y externo, cuando es sanada su alma por el poder de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Pastor Pablo, de pronto ahondar un poquito más en ese respaldo, porque vemos que los discípulos, habían señales cuando el Señor precisamente los envía. Dice que envía a los 70, que los envió de 2 en 2. Ellos hacían señales, o en otras palabras, había señales que los seguían en esa palabra que ellos predicaban. Pero el Señor les dio o les prometió algo mayor, una investidura mayor, que es la obra o el poder del Espíritu Santo, pastor. El Señor le dijo en alguna oportunidad a los discípulos: el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
y el Señor fue fiel en cumplir esa palabra. Ellos pudieron ver cómo el Señor trabajó, cómo el Señor predicó, porque en el trabajo evangelístico, en el trabajo de la misión del Señor a esta tierra, de salvar las almas, el énfasis principal y la principal tarea de la iglesia y de todo predicador y de todo hombre de Dios es predicar el evangelio. Hay un orden, dice, el Señor nos envía y dice, id por todo el mundo, y primero ¿qué? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Cuando se predica el evangelio, se está hablando del evangelio, dice la palabra que automáticamente cuando una persona predica el evangelio de poder, el evangelio de Dios, el evangelio de la salvación, automáticamente se hace manifiesto el respaldo del Señor en sanidades, en milagros, en prodigios, en todas estas manifestaciones de las señales que el Señor dice que respaldarían al creyente y más que todo a la predicación del verdadero evangelio de Cristo. Por algo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, Pastor Pablo y Pastor Manuel, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces vemos las señales al predicarse la palabra del Señor. O sea que no es la persona, no se le puede atribuir los milagros a la persona que predica, sino es el efecto del poder del evangelio, pastor. Y muchos siguen de pronto, y vamos a tocar un poquito de eso, quiénes son esos verdaderos discípulos, cuál es el enfoque o el propósito del discipulado, de la gran comisión, cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es que están apareciendo personas que se dicen llamar discípulos del Señor, que han sido llamados por el Señor, pero no le quieren dar gloria a Dios, sino quieren ellos tomar atribuciones y, ¿por qué no?, aprovecharse de lo que es el poder del evangelio. Pastor Manuel. Sí, lo que el hermano Pablo nos acaba de expresar también, comparando con el hermano Joaquín Jerez, acerca del evangelio verdadero, porque ya dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios. Esa palabra poder en el griego significa dinamita, algo que cambia radicalmente. El poder de Dios, cuando una persona pregona ese evangelio de poder sin pensar en su bienestar personal, sin pensar de pronto en que va a ocupar cierta posición en la sociedad, porque muchas veces hay gente que de pronto utiliza este medio para darse la ínfula, para hacer creer que son los consentidos de parte de Dios, que son los especiales, y no le dan la gloria y la honra al Cristo de la gloria. El Señor dijo en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Todo lo que hacemos, el enfermo que se sana, el paralítico que se levanta, el sordo que pueda oír, el mudo que pueda hablar, qué sé yo, la hernia que se va, el cáncer que el Señor sana, es porque Dios está ahí, es porque Cristo Jesús prometió en su palabra respaldarnos, y a Él sea toda la gloria y la honra, el honor, la alabanza, la adoración, hoy, mañana y siempre. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? No es para darnos ínfula de grandeza, ni para escalar posiciones humanamente en la ciudad, sino para que le demos al Señor la honra y la gloria, porque Él es el que lo hace y el que siempre lo hará en su santo nombre, pastores. Porque hay personas que están desviando, pastor, el enfoque del evangelio o de la gran comisión. La palabra del Señor dice, al que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hay un propósito de la gran comisión, es que Cristo sea honrado, que se predique el evangelio, el verdadero evangelio, pastor Pablo. El principal propósito por el cual se predica el evangelio es la salvación de las almas. La salvación, que los hombres vengan al conocimiento de la palabra de Dios. De ahí que el Señor dice, prediquen, hablen, testifiquen de mi poder, de mi palabra. Ahora, las señales y los milagros ayudan a creer a la palabra de Dios. Usted cree en milagros y no cree en la Biblia, solo cree en los milagros, usted no puede ser salvo. Pero si usted cree en la Biblia, en la palabra de Dios, como la palabra de Dios para su vida y para su salvación, Dios hará grandes milagros para fortalecer esa fe que usted tiene para salvación en la palabra del Señor. Me impacta precisamente esta porción, ya en esta parte de este espacio, dice la palabra del Señor, cuando los 70 o los discípulos regresaron,
habiendo hecho señales. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vámonos a una pausa y volvemos en unos segundos con este tema de la Gran Comisión en Palabras de Vida. Decidido seguir a Cristo en este mundo de perdición. Voy caminando con los valientes, con los que quieran mirar a Dios. Un cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Patria que Cristo ofrece, donde mi alma reposará. No importa el mundo que me desprecie, voy caminando hasta llegar. Ningún cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Continuamos en la programación de Palabra de Vida, en este gran tema. El Señor les dijo algo a los discípulos: no se regocijen de los milagros, de las señales, sino de algo importante, de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Pastor Manuel.
en esta tarde. Sí, las señales, como decía el pastor Joaquín Jerez y el hermano Pablo Velandia, son importantes, pero que muchas veces hay personas que se ufanan de los milagros. Inclusive yo he oído gente que dice, ven y yo te sano. No, usted no es el que sana. Si usted tiene ese don o ese llamado, usted no es el que sana, es el Señor el que hace la obra, porque ya leímos en la palabra que no te regocijes por los enfermos que son sanados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, y muchos dirán en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, pero no te vas a regocijar porque tu nombre no estará en el libro de la vida, que es lo importante de la gran comisión es la salvación del alma. Amable televidente, la salvación de las almas, porque en sí los milagros aquí se quedan. El cuerpo sanado algún día tiene que morir de cualquier enfermedad, pero el alma es la que Dios reclama. La gran comisión tiene su connotación general, pastores y amables televidentes, en la salvación de las almas. Sí, no te ufanes, no te llenes de orgullo, no te sientas grande porque alguien fue sanado en tu campaña, en tus actividades. Dale la honra y la gloria a Dios, que es el que hace los milagros en nuestras iglesias y en nuestras actividades, pastores. O sea que por encima de cualquier milagro, por encima de cualquier señal, el propósito es honrar al Señor, que el nombre del Señor sea glorificado. El propósito es la salvación del alma, Pastor Pablo. El Señor dijo claro: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Me parecen sabias las palabras de los pastores, porque uno se puede sanar de cáncer, de sida, después se muere siempre, porque el ciclo de la vida termina y vamos a morir, y quede nuestra alma. Entonces el milagro más grande y más importante es el de la salvación del alma, y todo lo demás será añadidura y será bendición. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en ese orden, porque el Señor siempre tuvo un orden. Prediquen el evangelio para la salvación, para que la gente crea, porque nadie va a creer si no escucha, dijo el apóstol Pablo. Si no oye, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les hable, quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que fueren enviados? Cuando el Señor salvó a los apóstoles, a toda esa cantidad de gente, dice que escogió a 12, y la Biblia dice que los escogió, número 1, para que estuvieran con Él. Luego dice, para enviarlos a predicar, y luego dice, y para sanar a los enfermos. Entonces, primero estén conmigo, aprendan de mí. Después de que aprendan de mí, prediquen la palabra, y esa predicación yo la voy a honrar, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos y haciendo maravillas, pastores. Pastor Pablo, precisamente encuentro un texto allí, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16, me gozo porque mire lo que dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el propósito no es que se le honre o se glorifique o se le atribuya al hombre los milagros o las señales. Los milagros los hace el Señor, los hace Dios, y el propósito únicamente y específicamente es honrar a Dios, que Dios sea honrado en todas nuestras actividades, en las predicaciones, en los milagros, porque Dios no quiere gloria de hombre, queremos gloria de Dios. Sí, de ahí, amados pastores y televidentes, que muchas veces hay personas que tienen el don, porque hay que reconocer que hay gente que tiene ese ministerio, el don de sanidad, porque la Biblia lo habla. Entonces, como no le dan la honra y la gloria a Dios, no glorifican a Dios, entonces se vuelven comerciantes. Entonces comienzan a comerciar con los milagros que Dios hace, porque como ya hemos dicho en este segmento, lo importante es que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Me acuerdo cuando Juan, allá en Apocalipsis, dice la Biblia, cuando Juan vio las maravillas que el ángel le mostraba, y dice la palabra que Juan dijo, yo me postré para adorarle, y el ángel se apresura y le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque es que de Dios es la honra y la gloria. Es Él que lo hace, Él es el que cambia los corazones, Él es el que sana a los enfermos con los milagros que Dios hace en nuestras actividades. No es por nosotros,
no es porque seamos los mejores, ni porque seamos los más grandes, ni es más, ni siquiera porque ayunemos ni oremos, es por la misericordia de Dios, porque Dios se glorifica, porque Dios quiere hacerlo, porque nosotros, decía un gran hombre de Dios, somos accidente en la obra de Dios, y Dios nos usa por su misericordia, por su gracia, por su amor, porque Él ama las almas y quiere a través de nosotros, sus siervos, su ministro, manifestar su gloria y su palabra. Por eso, ante cualquier milagro que veamos en nuestras actividades, démosle a Dios la honra y la gloria que solamente Él se la merece, pastores. Pastores, y hay una mala interpretación de algunos que uno los escucha y dicen: no, yo fui a tal iglesia, a tal lugar y me sanó, y nombran al pastor o al evangelista o a la persona, cuando no es así. Estamos equivocados y hemos caído en el error. A veces quizás nos apresuramos y sí, y lo hablamos con claridad. Hay personas que creen y empiezan a idolatrar a personas, pero también en el evangelio pasan cosas y están sucediendo, pastor, que tenemos que hablar con claridad. Pues personas que están idolatrando a personas, cuando debemos dar honra y gloria a Dios, pastor Pablo. Perfecto, pastor, así es. Y seguimos con este tema importante. Yo quiero decirle a los pastores y recordar que el Señor terminó su labor de sacrificarse, de morir por nosotros, y en la cruz del Calvario Él dijo: lo mío quedó hecho, lo mío terminó. Una de las palabras en la cruz fue: consumado es. Pero el trabajo, la obra iba a empezar. El Señor hizo su parte y la Biblia dice que Él es la principal piedra de un edificio que sería inmenso, pero el apóstol dice que Él es la principal piedra del ángulo. La base del cristianismo es Cristo mismo, pero luego vinieron los discípulos, vinieron los apóstoles, y ellos tenían que quedar listos para seguir adelante con esta tarea de predicar y de sanar a los enfermos. Y la Biblia dice que el Señor bien pudo haberse ido ese día que resucitó, más la palabra dice que Él se quedó y se apareció a los discípulos durante 40 días. Y no quedó registrado en un libro todo lo que el Señor les dijo cuando Él se aparecía a ellos. Pastores, solamente hay unos 4 o 5 registros de diálogos de Cristo con los discípulos después de la resurrección. Pero bien pudieran haber 40 encuentros en los cuales el Señor les habló. La Biblia dice que les reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Varias veces dice eso. Y este último encuentro antes de la ascensión, que es en el que les comisiona. Pero a mí no me cabe duda que lo que el Señor estaba haciendo era dándole unos toques finales a sus discípulos para que el trabajo de la evangelización en el mundo fuese un trabajo óptimo, fuese un trabajo excelente, que ellos pudieran llevar a cabo y continuar con el trabajo evangelístico que el Señor empezó, porque Él vino y cuando sanó a una enferma le dijo: mire, yo fui enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando hay un número ordinal como primero, segundo, tercero, al decir primeramente indica que el trabajo se iba a empezar en Jerusalén, pero que de segundo iban a estar los gentiles y todas las naciones. Y el texto que el pastor Manuel hablaba, que no se podía ir de cualquier manera a predicar, que había un orden, el Señor le dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces hubo una secuencia de trabajo personal del Señor con los discípulos, luego los llena del Espíritu Santo y después esta gente va, hermano, llenos del poder de Dios, y el respaldo no se hizo esperar. El libro de los Hechos está lleno, hermano, de esos testimonios de que los discípulos predicaban, las almas se salvaban, los enfermos se sanaban, los demonios quedaban avergonzados y tenían que salir de los cuerpos, y el nombre del Señor era glorificado, que es el propósito de Dios. La investidura del Espíritu Santo, hubo ese respaldo, ese poder, pastor, y precisamente en Hechos de los Apóstoles, donde empiezan a registrarse ya, como decimos, los hechos, las cosas que sucedieron después de que el Señor ascendió. Quiero precisamente tocar ese punto para ir desglosando esta tercera parte. Y dice entonces la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 dice que cuando estaban ellos reunidos esperando esa promesa en obediencia, descendió la promesa del Espíritu Santo y empezaron a pasar una serie de acontecimientos poderosos, como lo vemos en el primer discurso de Pedro, un hombre tímido, un hombre que pronto no con esa capacidad ni con esa sabiduría, pero vemos ya un desarrollo, Pastor Manuel, en esta primera etapa de el discipulado con esa investidura y respaldo del poder del Espíritu Santo, pastor. Sí, un hombre que todos conocemos en la Biblia, un hombre demasiado polémico, es más, un hombre que andaba armado, porque una espada en aquel tiempo equivale hoy en día a un revólver. Una espada no la cargaba cualquiera, y hoy en día un revólver cualquiera no lo carga, pero inclusive andaba armado, un hombre que era un hombre un poquito conflictivo, pero sin embargo lo vemos ahora lleno de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, cómo se dirige, cómo toma la bandera de la palabra de Dios, cómo se levanta en el nombre de Cristo Jesús y se tira semejante mensaje, donde cerca de 3,000 almas llegaron a los pies de Cristo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fue lo que el Señor le comisionó: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos, sean llenos del Espíritu Santo, y me seréis testigos. A veces hay gente que quiere ser testigo hasta sin conocimiento de la cosa de Dios, gente que quiere ser testigo de Cristo y inclusive sin tener un respaldo, porque nadie puede andar como tuerca suelta, ahí como pastores piratas. Uno tiene que tener una organización, una organización que lo represente y que lo respalde a uno, fuera obviamente del respaldo poderoso de Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, y ahí vemos a un Pedro conflictivo dando la palabra poderosa bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, pastores. Pastor Pablo, en esta parte importante, en estos últimos minutos de esta sesión, ¿qué podemos decirle a aquellas personas que nos están viendo y que pronto tienen muchas inquietudes, pero que quieren y anhelan esa bendición espiritual? A mí me gusta mucho la palabra me seréis testigos, porque la única manera de poder ser eficaces en la obra del Señor es poder testificar. Y un testigo es una persona que vio, que escuchó, que sintió, que estuvo presente, que tuvo la experiencia. Si alguien no tiene la experiencia del nuevo nacimiento, si alguien no tiene la experiencia de haberse arrepentido, de haber sido salvo por el poder de Dios, esa persona podrá dar una teoría, una charla teórica acerca del Evangelio, pero no tendrá de ninguna manera efecto, porque el Señor quiso trabajar con los testigos, y cuando ellos predicaban, ellos decían, y nosotros somos testigos de estas cosas. Pedro tiene tanto efecto porque en algún momento él dice, nosotros estuvimos presentes cuando él recibió honra y gloria de nuestro Padre Celestial, y en eso nos basamos y en eso nosotros hablamos el mensaje que estamos transmitiendo. Pastor, y precisamente en esta parte importante, después de ese mensaje poderoso que aproximadamente 3,000 personas, dice la palabra, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso, vámonos a una pausa y volvemos en unos segundos.
continuamos en esta hora de la tarde en la programación de Palabras de Vida. Recordarles que estamos sobre el tema de la Gran Comisión, y en estos últimos minutos quiero también decirles que no solamente por la mano, como instrumento Pedro, sino por todos los apóstoles vino un respaldo poderoso. O sea, lo que Dios promete lo cumple, Pastor Pablo, y quiero tomar esta cita bíblica para que usted también nos dé una parte de esto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en esta gran labor. Pastor. Es claro cuando el Señor habla de la comisión que las señales no son exclusivas de un ministro, ni de 12, ni de 5, ni de 4. El Señor dijo: señales seguirán a los que creen. Y si usted cree, usted puede ser usado, utilizado poderosamente por el poder de Dios, porque las señales a los que creen. Y evidentemente el texto que el pastor Joaquín lee nos muestra ya que no es solo Pedro, que no es solo aquellos apóstoles más cercanos al Señor, sino que también ya los apóstoles todos hacen esos trabajos de evangelismo, de predicar y de ser respaldados en la sanidad de los enfermos. Pero la Biblia nos dice en Hechos que no solamente los predicadores sanaban enfermos y testificaban, que personas del común que simplemente creían en el Señor, como lo era Esteban y otros, dice que el Señor también lo respaldaba grandemente, porque los milagros, los dones y estas cosas no están reservadas al ministerio pastoral o evangelístico solamente, sino que son un legado a la iglesia en general, a todo aquel que cree en Jesús de Nazaret. O sea que es para todos, mi amado amigo. Usted puede ser incluido en esta gran labor. Queremos también orar en esta tarde, pero pastor, podemos hablar también de esos milagros, de esas maravillas que el Señor quiere desarrollar con la iglesia hoy en día, pastor. Sí, lo que estamos hablando en estos momentos acerca de que muchas veces hay personas que creen que solamente ciertas personas dentro del ministerio tienen esa capacidad, tienen ese don. Es que si fulano ora por mí, yo voy a ser sanado. Y muchos desconocen quizás la orden del Señor, como dijo dice la Biblia, y como dijo aquí el hermano Pablo Velandia, y así dice la Biblia: y estas señales seguirán, dice seguirán a los que creen. No está diciendo quiénes son los que van a seguir, sino todo aquel que cree. Todo aquel que cree y pone por obra y pone por práctica y cree su palabra, Dios hace milagros y señala a través de ellos, si cree obviamente con todo el corazón a la promesa de nuestro Dios, pastores. Porque que muchas veces hay gente que dice: voy para tal parte porque fulano de tal ora por mí y para que Dios me sane, cuando ahí tiene su pastor, ahí tiene su líder que también ora por usted y Dios lo sana, pastores. Dios quiere que en un momento podamos comprender que Él quiere ser honrado por todos nosotros, que seamos de un mismo sentir, de un mismo corazón. Y la palabra del Señor da testimonio que los discípulos o los apóstoles, al hacer los milagros o ser instrumentos de Dios, no tomaban la gloria para ellos, la transmitían, y todo el pueblo era un mismo sentir. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuál era el propósito? Hablar de Cristo, que el nombre de Cristo sea glorificado. Pastor Pablo. La tarea de la iglesia continúa, esto no ha terminado, esto va hasta que Cristo venga. Hasta que el Señor levante su iglesia, la iglesia tiene una tarea específica, y es predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Él se comprometió a respaldar esa predicación con señales, prodigios y diversos milagros. La iglesia hoy no debe bajar las manos. La iglesia hoy debe predicar a los cuatro vientos que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que viene pronto a levantar un pueblo que le espera, un pueblo que le ha entregado su corazón a Él. La iglesia no puede parar. Los cultos al aire libre no pueden parar. El evangelismo a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de la internet, de todos los medios de comunicación no puede parar. Esta es la hora de seguir predicando el glorioso evangelio, porque el respaldo todavía está vigente con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando uno predica, el Señor dice que Él nos confirma esa palabra,
con las señales y con los milagros. Lo hemos visto, pastores, ustedes han sido respaldados por el Señor, yo también, y todo aquel que predica el glorioso Evangelio de Cristo es animado y es respaldado con el poder del Señor. Iglesia, a predicar, a llevar adelante esta tarea tan importante que no es exclusiva del pastorado, sino que nos compete a toda la iglesia del Señor Jesucristo darlo a conocer en el mundo. Y este es el propósito, precisamente, pastores, de Palabras de Vida, llegar a ustedes con el mensaje, que el nombre de Cristo sea predicado, el Evangelio sea predicado, el nombre de Cristo sea honrado, que usted sea salvo, que usted sea sanado. Por eso queremos orar en esta tarde. ¿Para qué? Para que el Señor te sane, para que el Señor te salve, para que el Señor te cambie, te transforme, para que seas parte de la gran comisión. Por eso quiero que nuestro amado pastor Manuel Martínez Capellán ore en esta tarde, para que el Señor sea salvando las almas y sanando los enfermos. Pastor. Antes de orar, redundando en las palabras del hermano Pablo Velandia, también queremos recordarle que muchas veces hay filosofías, teorías, hay, digamos, ideas de personas que no dan tregua, falsas herejías que no dan tregua, falsas doctrinas que no dan tregua, trabajan mañana, tarde y noche para llevar el veneno a las almas. Y así nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos la palabra de Dios verdadera, tenemos que no darle tregua al enemigo, sino trabajar para que las almas sean salvas y lleguen a los pies de Cristo Jesús. Oremos en esta tarde por nuestros amables televidentes. Te damos la gracia, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por tu palabra en esta tarde, Señor, que creemos que ha sido efectiva a nuestros amables televidentes, Señor. Gracias, Padre, por las palabras que ha colocado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que ha salido a nuestros labios, Señor, para que tantas vidas que nos ven sean bendecidas, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor. Mira aquellos, eterno Dios, que no te conocen, permita, Padre, que conozcan tu palabra, que entiendan la verdad, que vengan a la luz gloriosa de tu evangelio, para que su camino sea iluminado y alcancen, Señor, la vida eterna. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, en nuestros corazones. Bendice a todos, bendice cada hermano y bendice los amigos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén. Y estamos también llegando a la final ya de esta programación. Queremos también recordar los horarios de nuestros cultos, las iglesias. Pastor Pablo. Sí, le recordamos que estamos en la carrera 15E, número 10563 del barrio Villaflor, cerca a los semáforos del barrio Rocío. Nuestras reuniones allí los martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Les tenemos y les queremos atender en nuestra línea telefónica 695-7997 para oración y consejería. También allí en la iglesia del Movimiento Misión Mundial de las Villas, diagonal 18 52 62, El Carmen, Palmera, Zapamanga, todos los alrededores. Martes oración, jueves enseñanza bíblica. El día sábado tenemos un culto poderoso y especial, 6:30, el domingo en la mañana, 9:30 de la mañana, nuestra escuela dominical, y en la tarde, 5:30 de la tarde. Pero también allí en Lagos 1, pastor. Le estamos invitando, amables televidentes de Lagos 1, Lagos 2, Lagos 3, Valencia también, sus alrededores, a nuestra iglesia, calle 26, número 1184, Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la mañana. Tenemos el culto de oración 7:30 de la noche, y también tenemos el culto evangelístico a las 5 de la tarde y la enseñanza dominical a las 9 de la mañana. Te invitamos a nuestra congregación, calle 26, 1184. También tenemos nuestro teléfono, línea telefónica 637-4713, y estaremos orando por ti. Te esperamos en nuestra iglesia, calle 26, 1184, barrio Lagos 1. Estamos llegando ya al final de la emisión. Han estado con ustedes los pastores Pablo Velandia, Manuel Martínez Capellán, este servidor, pastor Joaquín Jerez. Recordar que puedes ingresar a nuestras redes sociales, nuestro fanpage, Palabras de Vida, para allí en el canal en YouTube, lo que es Palabras de Vida, y lo que es también nuestro correo electrónico, nuestro email, palabrasdevida.mmm@gmail.com. Para todos ustedes, una feliz tarde, bendiciones, y hasta una próxima emisión
de Palabras de Vida.